Oigan, feliz noche, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, qué rico saludarlos nuevamente, 8:30 de la noche. Gracias por acompañarme, gracias por conectarse acá conmigo para que charlemos un rato. Los invité a este espacio para que habláramos de habilidades para cómo salir de toda la esclavitud en la que vivimos. Mientras se van conectando, pues alisten un tecito, alisten papel y lápiz para que tomen nota de las cosas que vamos a estar hablando acá. Y bueno, una de las cosas en las que quiero que empecemos pues a identificar, y es una de las cosas, la primera cosa que quiero compartirles acá, y es que es importante que después de venimos trabajando de nuestro mapa de sueños, de visiones, de metas ahora mismo. Es importante que definamos nuestra palabra clave. Es importante que tengamos esa brújula que va a conducir nuestro año, que incluso a mí me gusta la palabra clave de cada mes, la palabra clave de cada día. ¿Cuál va a ser esa palabra y esa intención con la que yo me voy a levantar todos los días y me voy a vestir de esa palabra? Tal vez es paciencia, tal vez es compromiso, tal vez es disciplina, tal vez es networking. Tantas palabras y tantas habilidades que necesitamos fortalecer y trabajar, que les prometo que si nos vestimos de cada una de esas palabras todos los días, pues el resultado va a ser diferente. Escojan una palabra para el año. Les comparto que mi palabra va a ser crecimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta palabra? Que todas las cosas que vaya a realizar durante 365 días va a estar enfocado a crecimiento. Lo que haga en todas las áreas que yo me voy a enfocar van a estar dirigidas, y toda mi energía va a estar enfocada a crecimiento. Y si se dan cuenta, eso nos sirve como una brújula, como les digo, por dónde me voy a dirigir, por dónde voy a tomar esos 365 días. Tal vez una persona diga, necesito anclar este año a la palabra networking. Entonces todas las cosas y todas las relaciones y todos mis actos van a estar dirigidos con el fin de networking. Tal vez una persona necesite fortalecer su habilidad en comunicación. Lo mismo, absolutamente todo lo que va a consumir, pensar, leer, hacer, va a estar enfocado en esa habilidad de la comunicación. Y ahí es donde podemos direccionar y podemos enfocar nuestra energía y nuestros días. Le podemos dar una dirección a eso. Hay un número que me encanta pensar, y me encanta pensar así el año, y es en las 52 semanas que tenemos. Ayer les hablaba de un recurso que es tal vez el recurso más importante que tenemos, y es el tiempo. Y si nos ponemos a ver, decimos un año, suena mucho. Ayer antier estaba haciendo cómo me veía en 5 años para dejar por escrito una carta a mi yo del futuro. Y me daba cuenta que 5 años es ya. O sea, cuando dije, oye, es que en 5 años ya va a tener 40. ¿Sabes? Y mi cara se iluminó y mi cara se agrandó como de, wow, caes en cuenta que realmente el tiempo pasa pues muy rápido, que no caemos en cuenta, no dimensionamos. Tal vez 365 días pasan volando, y sé que todos decimos, oye, el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa 1000. Cuando digamos que fraccionamos y podemos visualizar como el tiempo un poco más aterrizado de, tengo 52 semanas, ¿qué estoy haciendo con cada una de mis semanas? ¿Qué estoy haciendo con cada uno de mi tiempo? O sea, con cada minuto de mi día, de mi tiempo, de mi semana. Y si yo anclo y si yo aterrizo eso a, como les digo, diario una palabra, diario una intención, semanalmente una intención, mensualmente una intención, si hago todo mi cronograma y sumado a ese orden le anclo la palabra, pues mucho más foco voy a tener una visión muchísimo más enfocada. ¿Y cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que podamos gobernar sobre la propia vida de cada uno. Digamos que nos han programado mentalmente, y esto puede sonar muy fuerte y puede sonar incluso incómodo, pero nos han
condicionado y nos han programado para ser pobres. Nos han programado para ser esclavos, haciéndonos creer que somos libres. Y ya vamos a entender esto un poco mejor, pero ¿de qué manera estás cambiando el recurso más importante que tienes, que es el tiempo? ¿De qué manera estás valorando, de qué manera estás identificando realmente lo más importante que se te ha entregado, y es el tiempo? Y aquí hay algo que me parece supremamente curioso, y por eso les digo que nos han programado para esto, porque es como si cumpliéramos un linaje familiar, si cumpliéramos una lealtad de, creo que a muchos han escuchado como, no, es que mi abuelo era odontólogo, entonces yo soy odontólogo también, y mi abuela era abogada, o mi papá era abogado, entonces yo también, por linaje, la familia de abogados. Y nos han programado según la familia en la que vivamos, nos han programado a que tal vez muchas veces no se espera mucho de ti, no se espera mucho de resultados tuyos, porque pues vienes de una familia tal vez sencilla, tal vez humilde. Entonces tú estás programado a seguir ese linaje y decir como, no, yo no puedo romper ese esquema, yo no puedo romper ese molde, y yo no puedo ir más allá y sacar algo diferente a la familia y hacer como esa diferencia a la familia, porque haces parte de ese linaje. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con 52 semanas que tienes en el año para romper eso y para romper esa programación mental que te metieron en la cabeza y que tú permitiste meterte en la cabeza y que tienes instaurada en la cabeza? Entonces, me imagino que estamos a 2 de enero, y me imagino que muchos de ustedes están en ese afán de encontrar un nuevo empleo, de pasar hojas de vida, de buscar cómo cambio de trabajo. Y digamos que esa es un poco la mentalidad que se vive y que se vibra en este inicio de año, ¿no? Como cómo cambiar de trabajo. De verdad es que estoy cansado, entonces voy a hacer otra maestría y voy a hacer otra especialización, y te preguntan quién eres, y entonces tú dices, no, yo soy un arquitecto, y entonces te empiezas a definir por profesiones, te empiezas a definir por lo que tú haces, por tu desempeño, y ahí empieza lo errado, ahí empieza el quiebre de absolutamente todo. Cuando quieres pretender seguir el mismo patrón que vienes repitiendo tu familia, que vienes repitiendo tú, para poder salir de un esquema de esclavitud. O sea, ¿cuál es esa esclavitud? Tú estás realmente disfrutando todos los días y tienes el tiempo disponible para organizarlo como tú quieres, o funcionas como te dijeron que tocaba funcionar. Tienes que dormir a cierta hora, tienes que ir a trabajar 8 horas, un bloque completo de 8 horas, tal vez con media hora de descanso, 1 hora por mucho si estás de buenas. ¿Cómo está funcionando esa organización tuya del tiempo? O sea, y les decía ahorita que escuchamos mucho que dicen, hay personas que dicen a toda hora, es que no tengo tiempo. Y yo digo, pues ¿para dónde se les fue el tiempo si tenemos las mismas 24 horas? O sea, ¿qué haces con esas 24 horas si todos tenemos la misma cantidad de horas? La misma cantidad de semanas que tú tienes, las tengo yo, las tiene absolutamente todo el mundo. O sea, que el tiempo es el mismo. Es lo que tú estás haciendo con ese tiempo. Entonces, ahí es un factor supremamente importante que tienes que analizar. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Estás intercambiando tu tiempo, que es tu energía sagrada, por ese trabajo al que vas todos los días. Estás vendiendo tu tiempo, estás vendiendo tus horas, y estás cumpliendo sueños de alguien más, estás cumpliendo metas de alguien más, y sigues en ese ciclo, y sigues en esa mentalidad, y dices, oh, estoy celebrando un año nuevo y esto va a ser diferente, y voy a tener metas y sueños y proyectos. Pero ¿de qué manera estás rompiendo realmente con esa mentalidad de esclavitud? ¿De qué manera estás rompiendo con esa mentalidad de cambiar de trabajo? Ay, no, yo me puedo conformar con un horario de 4 horas al día. Pero sin embargo sigues esclavo a ese mismo sistema y a esa misma única opción que te dieron y que tal vez te dijeron en tu familia, y que, como siempre les digo, no hay que juzgar de dónde venimos ni a nuestros padres, porque lo hicieron absolutamente desde el corazón y desde el amor.
Pero ¿qué estás haciendo tú para cambiar y para romper esa mentalidad? Estás tal vez preparándote, investigando sobre cómo invertir en diferentes plataformas, cómo invertir en diferentes mercados, cómo poder coger el 10, 20, 30% de lo que te estás ganando en ese trabajo fijo, supuestamente fijo, para poder proyectarte a unos meses, a final de año, y poder decir, no estoy más intercambiando mi energía sagrada del tiempo y proyecto mi vida de otra manera. O sea, rompo ese linaje, rompo eso que me han dicho, rompo esa esclavitud mental. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, ¿de qué manera estás invirtiendo ese tiempo que te queda, que estás limitado? Pero de todas maneras, como te digo, hay 24 horas. ¿De qué manera estás tomando así sea el 10% de ese día para ver de qué manera sales de ahí? O sea, ¿cómo está tu networking? ¿Cómo estás utilizando todas las relaciones que tienes a tu alrededor? Y ahí va algo supremamente importante, y es como de quién te estás rodeando. ¿Quiénes son esas personas que hacen parte de tu networking? Están tratando de ver cómo construyen un negocio nuevo, cómo hacen una inversión. ¿De qué están hablando? Están hablando de la fiesta del fin de semana pasado, están hablando de la última moda, de la ropa, de qué hablas con las personas que están a tu alrededor, y de qué manera ese networking te está sirviendo para que sea algo escalable, para que haya un progreso y para que puedas romper ese sistema y eso mental que tienes programado acá, que solo la única forma de hacer dinero es vendiendo tu tiempo, intercambiando tu tiempo en una empresa. ¿De qué manera estás fortaleciendo? Y acá es la invitación que les hacía pues para este live. ¿De qué manera estás fortaleciendo todas las habilidades que tienes para ponerlas a tu favor? Hay una historia que les quiero compartir. Y es que desde muy pequeña a mí me formaron en el área de ventas. Si ustedes realmente no les gusta vender, y si tienen la cabeza, y si ustedes dicen, no, es que a mí las ventas no me gustan, pues realmente este es el año en donde tienen sí o sí que formarse y que formar esta habilidad. Porque ¿qué pasa si tú pierdes tu trabajo? Ya les cuento la historia. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo y si mañana te despiden? Y si lograste la casa de tus sueños, y si lograste el carro de tus sueños y se incendia, o te lo roban, o te chocas, o ¿qué pasa si te quitan todo eso que ya construiste? Pues te vuelves nada, porque trabajaste toda una vida para tener esa casa, para tener ese carro, para tener eso poco material que tienes, vendiendo tu tiempo durante toda la vida. O sea, es algo que realmente a mí me impacta. Pasa muchísimo en nuestros países, que la mayoría de nuestros papás pasaban toda una vida pagando una casa, toda una vida pagando un carro. Y si había para la casa, no había para el carro. Y es una programación mental que tienes en tu cabeza, porque la mayoría de veces tu cabeza se limita a soñar. O sea, si yo te digo en este momento, sueña con la casa de tu vida, seguramente te vas a imaginar una casa promedio, una casa que tal vez ni siquiera conozcas el top del top del top de las casas que podrías tener, y no llega, tu mente no llega a soñar con eso. Entonces ahí nomás ya estás limitado. ¿Qué pasa si tú llegaras a perder absolutamente todo lo que has construido en tu vida hoy? Te derrumbas. O sea, estoy casi que segura que hasta ahí te llegó la vida. Vas a echarte a llorar, vas a empezar a decir que eres el más desgraciado, que perdiste absolutamente todo lo que tienes, que es que Dios te castigó y se olvidó de ti. ¿Y qué pasa cuando a ti te quitan todo, pero es que resulta que tú sabes cómo hacerlo de nuevo? ¿Qué pasa cuando has formado tanto esa habilidad? ¿Qué pasa cuando tú dices, quítenme todo, que yo vuelvo a arrancar porque es que yo sé cómo funciona esto? Es como el que hacía copia en el colegio. Bueno, puedes hacer copia, pero es que el que sabía y el que había estudiado pasaba sin ningún problema. Y acá les voy a contar la historia. Desde muy chiquita, a mí mi papá y mi mamá me enseñaron cosas supremamente importantes en el tema de la economía. Mi mamá me enseñaba muchísimo del ahorro
y de la multiplicación del dinero. Mi papá me enseñaba muchísimo el tema de ventas, que es un vendedor impresionante. Y la mejor escuela de ventas la tuve con él, porque también creemos que nos tenemos que formar exclusiva y únicamente en universidades y en facultades, y eso lo tenemos que dejar para el siglo pasado, porque a hoy, con todas las plataformas que tenemos y con todos los espacios que tenemos virtuales y con todo este mundo digital, eso es una excusa. La persona que diga que no tiene plata para poderse formar en ventas o para que no pueda formar sus habilidades en comunicación, en networking, su desarrollo hablando, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque contamos con todos estos medios, con todas las personas que nos hemos preparado y que preparamos contenido para venir y ofrecerlo acá. Entonces es una excusa y es una gran mentira seguir diciendo que tenemos que ir a formarnos en una universidad, cuando puedes sencillamente aprender YouTube, puedes aprender sencillamente cualquiera de estas plataformas y aprender, comprarte un libro y empezar a ponerlo en práctica. Entonces, bueno, volvamos a la historia. Resulta que de chiquita a mí siempre me han encantado las ventas. Quería ser como mi papá, de que siempre tenía plata en el bolsillo y siempre andaba con plata, y a donde llegaba él tenía un producto y lo vendía y lo vendía. Y eso me parecía mágico, me parecía sorprendente que pues llegaba con algo y salía con dinero. Yo decía, esta transacción, y muchas veces, la mayoría de veces, la gente pasa todo el mes trabajando de 8 a 5, el horario que sea en una empresa, y yo veía cómo él hacía ese mismo dinero en un día y más. Yo decía, esto me rompía todo el esquema mental, o sea, yo decía, pues por acá es. Y veía cómo personas trabajaban durísimo, durísimo, todos los días se levantaban, iban, hacían, llegaban rendidos, no tenían tiempo para estar con sus familias. Y obviamente faltaba desarrollar habilidades. Y entonces, ¿qué pasaba en el colegio? Pues a mí siempre me ha encantado hablar y relacionarme con todas las personas y ser así extrovertida como soy. Empecé y mi papá me dijo, te voy a montar un negocio en el colegio, ¿qué hay para vender? Y un paréntesis acá. Yo hago varios paréntesis en las historias. Un paréntesis acá. En los colegios, ¿qué pasa? No hay formaciones de habilidades. Los soft skills en los colegios no existen. O sea, imagínense de verdad el potencial que podríamos tener académicamente, donde desde chiquitos nos enseñaran a vender, un intercambio. Tú vas a vender esto, esta persona te va a comprar esto, y cómo vas a formar esas habilidades en ventas, cómo vas a formar esas habilidades en comunicaciones. En mi colegio era prohibido vender. En mi colegio era de monjas, entonces si me veían vendiendo, eso era un castigo de la rectora, de firma a los padres. Bueno, eso era un tema complicadísimo, y a mí no me importaba. Como siempre, mi lema, de verdad, no me importa, no me importa, no me importa. No me importaba, y con mi papá decidimos, listo, vamos a montar. ¿Qué es lo que más se vende? La comida. O sea, ¿y qué es lo que hacían un montón de niñas en el descanso? Comer. Entonces, ¿qué voy a vender? Comida. Vamos a vender sándwiches. Nada, el día anterior o en la mañana me tenía que levantar 1 hora antes. Ojo a esto, 1 hora antes, porque no era que mis papás me dieran la mercancía así de tome y llévesela y listo. 1 hora antes tenía que levantarme todas las mañanas. Si la ruta me recogía a las 6, yo tenía que igual bañarme, desayunar, estar lista. Mi mamá me ayudaba como con toda la producción, pero igual tenía que levantarme 1 hora antes. ¿Para qué? Para cocinar la pechuga, para alistar los panes, para alistar absolutamente todo. Y mi estrategia de mercadeo funcionaba, que había un sándwich ganador y todo el mundo sabía. Era un pan así, pues de la bolsa de panes que viene tajado. Y todas las personas, yo tenía ya mi clientela fija claramente, y todas las personas sabían que había un sándwich ganador, y que el que saliera el sándwich ganador era el sándwich gratis. Me levantaba todas las mañanas 1 hora antes, picaba la lechuga, mezclaba con mayonesa, hacía mi sándwich delicioso, los llevaba. Vean, la primera hora de clase y vendidos. O sea, tenía fila en el salón pidiéndome sándwiches. Y la microempresa empezó a crecer y empezó a crecer, que tanto así que los mismos profesores ya me preguntaban, oiga, Vargas, mi apellido, oiga, Vargas, ¿tiene sándwiches? Llegaban los profesores al salón, me mandaban llamar
venga, ya tiene mi sándwich, y empezó a ser famoso el tema de los sándwiches en un lugar y en un entorno donde las ventas eran prohibidas. Después de eso, tengo una hermana menor y era una gotita de la nada. Ella estaba en pues como siete cursos menos que yo. Obviamente mi estrategia era que nadie se iba a poner a requisar a una niña tan chiquita, no me acuerdo en qué grado estaba ella. Y yo la mandaba con toda la mercancía en la maleta de ella. Claro, a mí ya se habían dado cuenta los directores de este tema, que los grandes estamos vendiendo, pero pues como les digo, la inteligencia de la estrategia de pensar, allá estaba mi mercado, yo dónde más podía ir a hacer plata, si yo era una niña de colegio que todavía estaba estudiando, pues ahí estaba mi mercado, yo tenía que ver de qué manera pues sorteaba las dificultades del momento, y si ahí estaba mi nicho, pues ahí yo iba a estar también. Ya me habían hecho advertencias, ya me habían hecho sanciones, ya me habían llamado padres de familia, y pues como les digo, ellos eran los que me habían comprado el primer plante. Mi papá me dijo, te doy el primer plante, pero me lo devuelves, y así fue. Empecé a vender accesorios, entonces yo llegaba al colegio, tenía que hacer tareas, tenía que terminar todo, pues que siempre he sido muy aplicada en el estudio, entonces tenía que terminar mis proyectos, mis actividades, mis tareas, y ahí me ponía a hacer accesorios. Entonces empecé a hacer aretes, collares, manillas, pulseras, absolutamente todo eso. ¿Y qué pasó? Que todo, de verdad, no les miento, que todo el colegio terminó uniformado. ¿Qué pasaba? Los profesores ya me decían, oiga Vargas, o cierra la tienda o se la cerramos. ¿Y yo qué hacía? Seguía y seguía con mis ventas y fortaleciendo la habilidad de las ventas. Si se dan cuenta, eso me permitió desde muy chiquita destrabar esa barrera. No me daba pena, o sea, uno de chiquito, bueno, hay personas que tienen esa barrera de qué vergüenza, pero pues no me daba pena. Oiga, le estoy vendiendo. Antes, al contrario, si en la comida de la cafetería todo era feísimo, todo era de verdad cosas de paquete, o yogures, o perros, o pizzas. Y aquí ¿qué estaba haciendo yo? Análisis del mercado, análisis del mercado, de qué vendían en esa cafetería, de qué manera iba a poder yo brindar una cosa que fuera novedosa, y después empecé a divulgarlo, generar estrategias de mercadeo de cómo era que la gente me iba a conocer, por calidad, por puntualidad, porque siempre llevaba el sándwich a la persona que me lo estuviera pidiendo, y ahí se empezó a crear un voz a voz. Y como les digo, o sea, terminé facturando, no se imaginan, fui la persona que creo que más negocios montó en ese colegio. Después creé otra microempresa de vender waffles de arequipe. Entonces también todas las mañanas ya era como casi 2 horas antes del colegio levantándome para hacer los sándwiches, los accesorios. O sea, mi maleta era más de mercancía que de libros y de cuadernos. Claramente que también estudié, pero vendí demasiadas cosas. Terminé uniformando el colegio, terminé alimentando el colegio, terminé haciendo de todo con el colegio, los waffles, que al final vendí, escúchenme esto, vendí mi proyecto de los waffles. Había una amiga que quería emprender y mi colegio era comercial. Fíjense la paradoja acá del tema de comercial, pero prohibían las ventas. Tiene sentido. Y una amiga quería montar un negocio y no tengo idea de qué será, no tengo idea de qué puedo montar. Y le dije, no, pues yo ya tengo clientela. Lo que tendría por ahí unos, no sé, 13, 14 años. Yo le decía, ya tengo clientela porque me compran las de octavo, noveno, décimo y 11. Era como mi público fuerte, y los profesores. Te lo vendo en tanto. Puse una cifra y ella me dijo, listo, te compro el negocio. El tema era que yo ya no podía volver a vender del mismo producto. Le había vendido mi empresa a esa compañera. Entonces fíjense cómo desde tan temprana edad podemos romper todo eso que nos han limitado, esa mentalidad que nos han limitado desde tan chiquitos. ¿Cómo estás ahora con estas herramientas? O sea, imagínense que yo hubiese tenido internet. O sea, yo no sé qué hubiera pasado a mí. Esperen un segundo. O sea, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera hecho millones de cosas. Y a mí me sorprende que las personas hoy en día digan, es que yo no sé cómo hacer dinero, o es que yo tengo limitación de plata.
no me da en la cabeza. O sea, si ustedes se ponen a analizar la cantidad de casos de éxito que hay a través de internet, es ilimitado, o sea, ilimitado de verdad, ilimitado. ¿Qué están haciendo para invertir? Espérenme un segundo. ¿Qué están haciendo ustedes para empezar a poner un granito de arena en internet? O sea, ya, ¿cómo van a empezar? Si tienen una empresa, hay que entender cómo ese cambio económico está cambiando. Hay que entender cómo ya no funcionamos como antes. O sea, es que el mundo cambia, el mundo cambió. ¿Y qué pasa? Como les decía al inicio, como creemos y como nos empezamos a definir por las profesiones, nos limitamos. ¿Y qué pasa? Que entonces el médico se queda en que él no lo contrata al hospital, en vez de pensar que él puede ser el dueño del hospital y que puede generar empleo y que puede empezar a contratar y que puede empezar a invertir eso que trabajó en montar un hospital. Nos empezamos, como les digo siempre, nos empezamos a quejar del gobierno y de las oportunidades y de absolutamente todo, y que estamos gobernando nuestra propia vida. O sea, ¿qué importa el gobierno? ¿Qué importan las oportunidades? ¿Cómo te estás buscando tú mismo tus propias oportunidades? ¿De qué manera estás invirtiendo un curso de marketing digital? O sea, ¿ustedes se imaginan la cantidad de profesiones que se abren cuando hay esta explosión digital? O sea, lo único que escuchamos es que el internet es una herramienta que separa, que el internet es malísimo porque es que nos quita el tiempo, que el internet, y queja tras queja tras queja tras queja de esta herramienta tan importante. Pero ¿cómo la estás usando tú para hacer dinero? ¿Cómo estás haciendo tú para que puedas hacer presencia en redes sociales, para que puedas tener un canal en YouTube? ¿Cómo has mostrado todos tus servicios y todos tus talentos por estas plataformas? Empezando, ¿conoces ya tus talentos y tus habilidades o tienes que seguir dependiendo de una empresa, de un jefe que te esté diciendo qué hacer, cómo hacer, cuándo descansar? Y sigues siendo esclavo porque no has desarrollado tus habilidades. ¿Qué pasa? Sigues ahí sencillamente escuchando órdenes, pero no tomas las riendas de tu vida, no vas al volante realmente de tu vida y no dices, bueno, ¿yo para qué soy bueno? Y es que no puedes salir con el cuento de que no eres bueno para nada, porque estoy segura, supremamente segura, que naciste con una habilidad. Ahí que me estás viendo, estoy segura que no eres bueno para todo, pero que seguramente eres bueno para algo. Y que con ese algo que tienes y que con esa habilidad que naciste, muy seguramente la puedes poner al servicio de la gente, y ahí por añadidura y por lógica y por consecuencia viene la abundancia y viene el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y les voy a dar un ejemplo. La mayoría de profesiones y la mayoría de padres de familia y la mayoría de familias como tal, que son súper conservadoras y que son que tiene que ser tradicional todo, y que el diseño de los trabajos no puede cambiar, y que el diseño, sí, mira, tú dices, todos somos buenos, es solo tomar decisiones. Exactamente, solo descubrir para qué eres bueno y poner eso en práctica y trabajar las habilidades en las que no eres muy bueno. Entonces, si tú no eres muy bueno hablando, pues haces un curso para poder hablar, y haces un curso para hablar en público y empiezas a hacer talleres sobre eso hasta que, ¿qué pasa? Te vuelves un duro hablando en público, porque la práctica va a darte ese resultado. Entonces, básicamente, se me fue antes de que leyera este comentario. Les estaba hablando, de las profesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos entendido que este cuento cambió. No hemos entendido que es que, así como decimos el 31 de diciembre, nuevo año. Y el nuevo año no puede funcionar de la misma forma en que funciona el año pasado y el año pasado y el antepasado y el antepasado. Si es un año nuevo, pues tiene estructuras nuevas, el mundo funciona de formas diferentes ahora. ¿Y de qué manera estás entendiendo tú ese cambio? ¿De qué manera estás entendiendo tú que eso ya no funciona de la misma manera? ¿Y cómo lo estás poniendo en práctica? ¿Listo? Entonces vuelvo con un ejemplo mío. Yo soy comunicadora social de profesión y tengo pues obviamente compañeros que son comunicadores sociales que se quedaron
y voy a hablar primero de ellos para hablar luego de lo que pasó con mi experiencia, pero hay personas que se quedaron encerradas en que si no era en medios tradicionales, que si no me contrata un canal de televisión, que si no me contrata una revista, que si no me contrata un periódico, que si no me contratan, yo no ejerzo. Y eso pasa con la mayoría de profesiones, con la mayoría de oficios. Las personas se quedaron limitadas a que ya no me contratan, entonces el robot me va a reemplazar y entonces nos quejamos de que la empresa ya está optimizando mi empleo y se lo están dando a alguien más. Bueno, pues es que eso se llama progreso y hay que progresar y el mundo tiene que progresar y muy seguramente lo que estamos viendo ahora no es lo que vamos a ver ni en 1, ni en 2, ni en 5 años y ojalá que no, porque pues imagínense el estancamiento en el que viviríamos. O sea, esto está avanzando, el mundo está avanzando y el problema de la persona es que no está avanzando al ritmo que está avanzando el mundo y ahí es donde viene la queja y ahí es donde viene el choque de decir, ay, me siento obsoleto, ay, ya yo no sé qué hacer. Entonces, bueno, la mayoría de compañeros míos, hay unos que, claro, exitosísimos trabajando en televisión y en radio y en medios, pero muy pocos han decidido emprender, muy pocos han tomado la rienda de decir, ¿sabes qué? El mundo cambió, la tecnología cambió, ¿de qué manera puedo yo cambiar y ejercer mi pasión desde otra perspectiva? ¿Y por qué? Porque es que si se ponen a ver todas estas plataformas necesitan creadores de contenido, necesitan editores, necesitan fotógrafos, necesitan la persona que hace el libreto, un montón de cosas que se necesita detrás de toda una producción del mismo fin que es comunicar y hacer y entretener y hacer programas de televisión, digamos, pero sencillamente es que ahora estamos conectados por estas pantallas desde nuestro celular. Entonces ya la estructura de la televisión, como la familia que se pone a ver televisión y el televisor como tal, pues ya pasó a un segundo plano y eso no es un secreto para nadie. Las cosas han cambiado, tienen una resignificación en absolutamente todo. ¿Y por qué desde tu profesión, por qué desde tu oficio estás tan limitado a seguir con el mismo patrón de mañana buscar un trabajo, de mañana tratar de que me suban el sueldo en otro lugar o ir a una maestría sencillamente para que yo pueda tener un mejor título y empezar a pasar hojas de vida venteadas en todas las plataformas de buscar empleo? Muchas veces tenemos miedo al que dirán, y pero qué oso, porque es que van a decir que soy un influencer y como los influencers tienen tan mala fama, y qué vergüenza porque si yo cómo le voy a hablar a una cámara, o qué vergüenza porque qué dirá el vecino que es que ahora yo estoy acá por estas plataformas, o no, es que yo no sé vender, yo no tengo ni idea de marketing digital, porque lo mío es la venta puerta a puerta de hace 40 años, 50 años. Entonces si te das cuenta, el mundo está funcionando de forma diferente, hay un montón de oportunidades abiertas y aún por explorar y por descubrir de qué manera tú te estás buscando la oportunidad, de qué manera tu mentalidad está diciendo, oye, ya no voy a funcionar de la misma manera, ya no voy a funcionar de esa forma tan limitada, sino de qué manera voy a abrirme en la mente. Es que todo está acá y como yo siempre les digo, todo está en la emoción y todo está en la mente. De qué manera estoy pensando en que yo voy a trascender este mundo de lo tradicional y de qué manera voy a trascender en las nuevas oportunidades que hay desde mi pasión. Y ahí, de qué manera yo voy a poder disfrutar mis días y no pensar de pronto en que yo voy a tener que ser un esclavo en donde yo voy a tener de 8 a 5 ocupado el tiempo, gastando el tiempo en esas otras ocupaciones, pero no voy a poder tener un disfrute mío de estar con mi familia, hacer ejercicio, leer, dormir, comer, absolutamente todo lo que produzca disfrute para ti. Entonces puedes hacerlo el domingo, puedes hacerlo 2 días a la semana, puedes hacerlo 2 semanas al año. Entonces, ¿de qué manera tú puedes romper ese esquema y decir, no, yo ya no voy a funcionar bajo ese mismo esquema que me han dicho que tiene que ser durante toda la vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que seguir haciendo lo mismo que me han dicho?
pasar ese límite, romper ese límite de decir me lanzo con todo a lo nuevo, a lo desconocido. Obviamente que se necesita tener coraje, obviamente que se necesita tener valentía de decir ya yo no sigo en este mismo patrón, en esta misma rutina, pero es que necesitas entender que mereces y necesitas entender algo, y es que fuiste diseñado para elegir, y tú mismo eres la persona que va a elegir qué hacer cada hora. Entonces, ¿qué pasa si 3 horas de tu día las inviertes en hacer networking, en enviar un mensaje acá por Instagram a una persona para hacer un contacto comercial, para hacer un negocio? Como ya fortaleciste tu habilidad de comunicación, entonces te queda fácil hablar. Como ya fortaleciste tu habilidad de ventas, entonces te queda fácil vender. Como ya tienes un conocimiento previo, entonces te sientas, diseñas un servicio, un producto, lo pones agradable, lo pones interesante, lo pruebas, hace que funcione, y sencillamente mandas los correos que sean necesarios, los mensajes que sean necesarios, empiezas a aprender de marketing digital, empiezas a aprender de todas estas herramientas y listo. Y entonces distribuyes tu tiempo en el que te puedes levantar a la hora que quieras, ya no tienes que poner una alarma que te despierta, que tienes que ir a 1000 contra tu día, hacer cosas que a ti no te gustan, vender tu tiempo, ganar una miseria, porque realmente lo que ganas, estoy segura que llegas al final del mes colgado, endeudado, mirando cómo, de dónde puedes pedir prestado, o mirando cómo gastar poquito. ¿Y por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué te limitas y por qué te condicionas y por qué te permites encajar nuevamente en eso? Si es un año nuevo, pues es una mentalidad nueva y vas a decir, no más, no merezco que alguien, que tu jefe, que tu empresa, te sigan diciendo cómo comer, cuántas veces ir de vacaciones, en qué casa vivir, qué ropa ponerte, porque ahí estás siendo un esclavo, porque ahí sencillamente estás perdiendo tu libertad. Y no es que te falte tiempo para hacer las cosas que te gusten, y no es que te falte tiempo para compartir con tu familia, es que tú decides y tú estás eligiendo hacer ese intercambio de tu tiempo, de tu energía, como te digo, de tu energía sagrada, porque ese tiempo que estás regalando ahí, que estás dando por una miseria de dinero, no va a volver. Y ayer les hablaba algo muy interesante, y es sobre el dolor. Acá otra historia mía. Cuando yo estaba en proceso de crecimiento, la parte de la ingle, mis piernas se estaban estirando demasiado, y ese dolor era supremamente fuerte. O sea, yo sentía literal que el hueso se me iba a salir de la carne. Yo decía, ¿qué es esto tan horrible? O sea, todas las noches me tenían que poner pañitos de agua caliente y agua fría, agua caliente, agua fría, para que el dolor mermara un poco. Y el crecimiento siempre va a generar una incomodidad, va a generar un dolor. Trasnocharse para aprender un idioma va a ser incómodo. Llegar a un país, y créanme que llegar a un país donde no hablas el idioma, donde no eres nativo, donde no eres fluyente en el idioma, es frustrante. O sea, si yo les contara 1000 anécdotas que tengo de cuando yo llegué a Estados Unidos pensando que sabía inglés, no, yo juré, yo crucé la frontera al avión, yo dije, no, yo acá yo ya me defiendo, y cuando me dijeron hello, yo quedé literal gringa. Entonces eso requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere un dolor. Pero aquí va una pregunta súper clave que quiero que tengas presente y que quiero que te quedes con esto y que la respondas ahí donde estás. ¿Qué dolor prefieres transitar? ¿Qué dolor prefieres vivir y seguir viviendo año tras año y año tras año? ¿Prefieres seguir viviendo el dolor de cargar con el linaje de tu familia, de que han hecho lo mismo desde que tu tatarabuela estuvo viva y dejó el linaje de lo que era lo que tocaba hacer, de lo que tus tías hicieron, tíos hicieron, padres hicieron, de lo que te dijeron ellos que tocaba hacer, y cargar con ese dolor que pesa todos los días de ir a un trabajo que realmente estás detestando? O sea, es que todos los días de tu vida, y alguien ahí que me haga la cuenta, si vas al trabajo 5 días a la semana, ya vas teniendo 2 días libres solamente, multiplica eso por todo el año, ¿cuántos días libres estás teniendo para tu disfrute?
Y si lo multiplicas por 5 años, que es en donde yo les hacía la pregunta ahora de dónde se querían ver, básicamente lo que estamos haciendo es reduciendo a que tenemos, no sé, 40, 50 días de disfrute. Entonces tienes el permiso de ser feliz 20, 30, 40, 50 días y el resto de días entonces caminas como un zombie, muerto en vida, desesperado, agobiado, frustrado, cansado, peleando contra la vida, renegando contra Dios, renegando con todo. Y eso, ¿qué peor dolor que eso? Entonces tienes dos elecciones: o eliges ese dolor y sigues con ese dolor y te dejas de quejar, porque aparte de todo lo estás eligiendo, entonces o te dejas de quejar, o asumes la responsabilidad y dices, bueno, tal vez levantarme una hora antes tal vez no es tan cómodo, pero voy a hacerlo porque es que yo quiero progresar, porque es que yo quiero salir de esto, porque es que prefiero incomodarme un año y prefiero sudar y prefiero, vean, así con el sudor de la frente literal, pero que el siguiente año y que el siguiente año y que el siguiente año sean diferentes, que se pueda ver un progreso. Hay una cosa que yo siempre pienso y es en las cartas que uno se hacía de chiquito con las amigas. Ah, no, nunca cambies. Ah, no, sigue siendo siempre igual, eres lo máximo. Qué pereza y qué horrible que le digan a uno, que encontrarse con gente que le digan a uno que uno, ay, no has cambiado nada. Para mí eso de verdad sería un insulto horrible. O sea, tengo 34, 35, 40, 50 años y ay, no estás igualitico y no has cambiado nada. No te moviste de casa, no cambiaste el carro, no cambiaste el trabajo, no cambiaste. Y fíjense que esto va muy relacionado a algo de nuestros padres, antiguamente, de nuestros abuelos, yo creo. Y era que entre más duraras en una empresa, mayor prestigio tenías. Entonces aplicabas para una pensión y entonces, ya llevas 20 años en la compañía, wow, qué chévere, ¿no? Lo máximo. Debe ser que eres muy pilo y ya eres entonces parte del inventario de la compañía. Y ese era el objetivo: entre más duraras en la empresa, pues mejor, eras más exitoso. Hello, pero es que ya no funciona así. Bienvenido al 2023, o sea, las cosas han cambiado. O sea, que tu mente tiene que cambiar. No puedes estrenar año, no puedes estrenar vida con la mentalidad de tus abuelos, de tus padres, de tus tatarabuelos. O sea, esto está funcionando diferente, por lo tanto tú tienes que funcionar diferente. ¿Me explico? O sea, de verdad que necesito que se metan eso en la cabeza, porque no podemos pretender y no podemos querer seguir en lo mismo y pretendiendo tener resultados diferentes. Si tú quieres tener un resultado diferente el 31 de diciembre del 2023, desde ya tienes que empezar a hacer cosas diferentes. ¿Cuál es esa acción que hiciste hoy y que todavía tienes tiempo? Porque todavía no se ha acabado la noche, todavía no se ha acabado el día. ¿Qué es eso diferente que vas a hacer hoy, que vas a hacer ya para salir de esa esclavitud? ¿Cuál es esa habilidad que tienes que mejorar para salir de ahí? Y ojo que puede ser un proceso, y ojo que no te estoy diciendo que tienes que renunciar ya mañana y dejar todo tirado y endeudarte y dedicarte a disfrutar. No, ya va. El tema acá es despertar, el tema acá es darte cuenta y caer en cuenta de lo que estás haciendo con tu tiempo, de cómo lo estás utilizando, de cómo lo estás invirtiendo, de cómo lo estás desperdiciando, de cómo lo estás intercambiando, de cómo tal vez todos los días te estás levantando a correr por el dinero y la cabeza acá la tienes, el dinero, y hacer plata, hacer dinero, y estás corriendo detrás del dinero y no te has dado cuenta que es que tú mandas sobre el dinero. De qué manera yo con este dinero que tengo en mi cuenta lo pongo en mi servicio para que se multiplique, para que vaya y regrese duplicado, triplicado. Y no que yo todas las mañanas tenga que estarme levantando como si fuera que el dinero estuviera escondido, yo estuviera en una maratón y en una carrera a ir a buscarlo. Muchas personas dicen que son independientes, ¿verdad? ¿Y qué pasa si te enfermas? ¿Y qué pasa si tu empleado no llegó? ¿Y qué pasa si tú quieres viajar? ¿Tu empresa funciona sin ti? Entonces ahí lo que pasa es que cambiamos de esclavo. Sencillamente dejamos de tener un jefe y pasamos a tener una cárcel de nosotros mismos. Dicen, no, Enrique dice, no hay que correr por dinero, hay que hacer lo que a uno le gusta. Exactamente. Pero entonces volvemos al tema de
cuando tú decides montar un emprendimiento y llamarte empresario y decir, bueno, es que yo tengo mi propio negocio y a mí nadie me manda, yo tengo una libertad económica. Y entonces te pregunto, ¿estás trabajando? En la empresa trabajas de 8 a 5, en tu emprendimiento trabajas 24/7. Y entonces la cabeza te hace creer que eres un emprendedor y que eres un empresario, pero estás peor de esclavo porque entonces no te puedes despegar un minuto, porque entonces no entra un pago, porque entonces ahora el esclavo eres tú. Resulta que ahora tienes la mentalidad de que crees que estás libre de un jefe, pero sigues en la mentalidad de esclavitud. Entonces vamos ahí a gobernar nuestra propia vida. ¿De qué manera yo voy a hacer para que me deje de ese discurso y cancele y elimine ese discurso de que es que yo no tengo tiempo? Es que el tiempo se me fue, yo no sé para dónde, porque las 24 horas el reloj sigue marcando exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes hacer ahí desde ya y desde hoy, 2 de diciembre, para que eso cambie? ¿De qué manera que una inversión que vas a hacer hoy, un contacto que vas a hacer hoy, lo que te digo, analiza muchísimo las conversaciones que estás teniendo con tu entorno? Están hablando de cómo progresar, de cómo invertir. ¿Cuáles son esas conversaciones que giran alrededor tuyo? Si tú no estás hablando de eso, estás perdiendo el tiempo con las amistades que te estás relacionando. Si tu grupo de amigos se está reuniendo para planear sencillamente la fiesta y la reunión y qué vamos a hacer y cómo vamos a gastar nuestro tiempo, pues estás equivocado, estás mal, estás fregado. Debes estar rodeado y debes estar construyendo tu networking de cómo esa relación te va a llevar y te va a potencializar y te va a ayudar a trascender en el tema. Y ahí es donde yo les digo del foco, ahí es donde yo les digo de con qué palabra te estás anclando ese día, con qué palabra te estás levantando, con qué palabra estás viviendo tus días, con qué palabra estás enfocando tu mes. Toda la energía que pongas en ese foco, toda la energía con la que vayas a ver absolutamente todos los días, esa es la palabra que vas a anclar a tu emoción, a tu cabeza, y con esa palabra te vas a ir todos los días. Listo, estoy mamado a mi trabajo, estoy mamado a mi jefe, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer mis habilidades. Entonces, ¿cómo busco en Instagram una cuenta que me ayude a fortalecer mis habilidades? Sigo @mpauladantas1, que ahí me dan tips, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para aprender de comunicación? ¿Cómo puedo hacer para tener amigos que me contacten con otro tipo de negocios, con otro tipo de mundo? Empiezo a relacionarme, empiezo a buscar espacios, dejo de verdad de frecuentar los mismos lugares, de hacer las mismas cosas. Dejo de juzgar a la crisis, dejo de juzgar a que el país y que las oportunidades y que el presidente. ¿Qué importa quién está allá? Deslígate, ¿qué te importa quién está de presidente o qué no? Es que ya no tenemos fronteras, yo no sé si no se han dado cuenta de eso, que a través de estas pantallas ya no hay fronteras. ¿Qué importa lo que diga el uno, el otro, arriba, abajo? Déjenlos allá ellos. Ustedes no pueden controlar eso. Si usted estuviera en línea directa pues a los presidentes y voz y voto en una mesa política, pues ahí sí tal vez te diría listo. Pero de lo contrario, ¿qué te importa quién está de presidente? ¿Qué te importa la crisis? Mira a ver de qué manera aprovechas esa crisis para hacer dinero. Mire, y pónganse a pensar ustedes ahí en esa crisis de la pandemia, ¿cuánta gente no hizo plata vendiendo tapabocas? ¿Cuánta gente no hizo plata vendiendo antibacteriales? ¿Cuánta gente no hizo plata porque se dio cuenta que todo el mundo virtual avanzó 10 años de lo que estaba pensado avanzar? Entonces tienes dos opciones siempre, y métanse esto en la cabeza y pónganlo ahí de verdad súper presente. Tienes dos opciones: o utilizas la crisis o te quedas y te hundes en la crisis y depende solamente de ti. Ese resultado a través de la crisis solamente depende de la decisión que tú tomes. Claro, en el momento te va a dar obviamente un susto más que natural decir, bueno, nos encerraron. El día 1 uno dice, uy, bueno, eso ¿qué irá a pasar? El día 2 uno dice, bueno, ya me pongo a pensar en cómo utilizo esta crisis y no me quedo ahí metido y excavando en la crisis y quejándome de la crisis y preocupado con la crisis. No, ¿cómo aprovecho yo esta crisis existencial, económica,
llámala como la quieras llamar. ¿Cómo aprovecho yo y cómo le saco provecho yo a esta crisis? Tienes esas dos opciones siempre. Y como les dije al inicio, tenemos 52 semanas, tenemos 52 semanas para planear este año. Tenemos 365 días que ya vamos número 2. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el recurso que tenemos absolutamente todas las personas bajo la faz de la tierra? Todos tenemos 24 horas. A uno no les dieron, al que está haciendo negocios y al que está triunfando y al millonario, no le dieron, ay sí, tú tienes entonces 72 horas y tú tienes 12. Absolutamente todas las personas tenemos 24 horas. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo piensas? ¿Agradeces? ¿En qué energía estás vibrando? ¿Cómo conectas? ¿Cómo aprovechas tu día? ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo, tu mente, tu alma, absolutamente todo? Como les digo, ¿cómo se están relacionando? ¿Cómo están dejando de que solamente sean sueños y sueños y sueños lo que ancle el presente y diciendo, bueno, ¿cómo voy a trabajar por ese sueño? ¿Cómo voy a hacerlo realidad? ¿Cómo voy a dejar de creer que se va a quedar ahí pegado en la pared? ¿Cómo todos los días yo me comprometo? ¿Cómo me respondo y cómo soy? O sea, y esto es algo importante que quiero que entiendan, y es que uno le cumple una cita a cualquier persona con la que uno se haya comprometido a tener una cita. Si uno marca en el calendario que se va a ver con Pepito, uno va y se ve con Pepito, porque qué pena cancelarle a Pepito. Y uno le da vueltas y uno, por más de que uno no quiera ir, incluso por más de que uno no quiera ir, ¿qué hace uno? Uno va. ¿Qué pasa cuando tú te pones una cita contigo mismo? Te saboteas, no llegas, no vas. Yo me puse una meta de ir al gimnasio, pero como la meta es conmigo, ay, mañana. Y somos muy flexibles, y lo decía en el live de ayer. Esa delgada línea en el ser flexible con uno mismo y autosabotearse es súper, súper delgada. Esa línea que pasa la pereza, la mediocridad, el para mañana, sí, ya lo voy a hacer, posponer y postergar. Les hacía una encuesta hoy en las historias. ¿Qué es eso que está obstaculizándote de cumplir y de hacer realidad y de sacar del papel? Ya no tiene que estar más en el papel. Procrastinar, autosabotearse, la pereza, el no tener claro qué quieres, el planear y el limitarte en los sueños, esa barrera que pones, esos límites que pones hasta donde tú puedes llegar. Vean, y se los digo y se los reitero, que con todas las herramientas que tenemos en el 2023, la excusa de que no tenemos tiempo, de que no tenemos dinero, de que no tenemos oportunidades, está más que obsoleta. O sea, eso se lo creo a mi abuelita. Listo, no había oportunidades porque no tenían ni siquiera teléfono, no tenían absolutamente formas de relacionarse. E incluso ahí había oportunidades, porque así salieron adelante. Entonces imagínense si esas mentalidades anteriores salieron adelante, ¿cómo no vamos a tener que transformar las nuestras, que somos una generación nueva, diferente, con oportunidades diferentes, y seguimos con el mismo discurso de que no hay oportunidades, de que no hay forma, de que es que yo no hice, y desde que yo no tengo, y de excusas, excusas y excusas? Así que, ¿cuáles van a ser las excusas que vas a dejar de decirte? ¿Cuáles son esas cosas que ya vas a cancelar y que vas a eliminar por completo de tu discurso, y que al contrario vas a ver cómo vas a tener que utilizarlas y cómo las vas a poder utilizar y poner a tu favor? ¿Cómo vas a coger esas 24 horas que te regala la vida todos los días para desde el minuto cero que arranca tu día lo puedas aprovechar plenamente, disfrutarlo, y que te saques de la cabeza que solo puedes disfrutar los domingos, que solo puedes disfrutar las vacaciones, que tienes vacaciones solamente dos veces al año? No, gente, en serio, tenemos que empezar a cambiar ese chip. ¿Cómo estamos modificándolo acá? ¿Cómo les estamos enseñando a nuestros hijos a cambiar, a modificar, a pensar diferente? Y se los decía hace poco, con Olivia, con mi hija, va a ser otro tema totalmente diferente, porque es que es otra generación, y seguramente lo que ella va a ver y lo que mis hijos van a ver va a ser un mundo absolutamente diferente. Entonces imagínense si la revolución digital y si el mundo digital está como está hoy, ¿qué va a esperar
mi hija en 10 años? ¿Y cómo entonces se va a ver? Es increíblemente ridículo pensar en que va a decir no tengo oportunidades y no sé cómo hacer dinero, cuando eso va a ser muchísimo más fácil y sencillo de lo que es hoy en día. Si ustedes no saben por dónde empezar, busquen una persona a quien modelar, en quien poner los ojos y decir, vea, esa persona ya lo hizo. Porque esta frase que es muy importante, tenganla presente también: el éxito deja rastro. No hay una persona que sea exitosa y que uno no sepa cómo fue exitosa. Vean entrevistas de gente exitosa y vean códigos y aprendan de esa forma en que esa persona llegó al éxito. O sea, es que no es un secreto, la constancia, la disciplina, el esfuerzo, el aprender, el no pensar que fracasamos, el no esperar a que las cosas estén perfectas para dar un paso y para empezar. Todo eso, todas esas claves y todo eso, todos esos códigos del éxito están ahí, están afuera, están disponibles para ti. Es que ya no es información secreta como en la antigüedad, donde las mujeres no podíamos leer, donde un montón de información estaba restringida, donde solo la élite podía tener acceso a la educación, porque déjenme decirles que incluso en mi época estudiar en una universidad era un privilegio. Y mi papá tuvo que romperse la espalda trabajando para pagar una universidad y una educación. Y entonces, ¿cuál es la excusa entonces de ahora, cuando la educación está gratuita, cuando la educación está a un clic, cuando la educación está a un live, cuando la educación está sencillamente en una mentoría de una persona que se ha tomado el trabajo de condensar toda esa información que ya aprendió, que ya puso en práctica, y que la tienen al servicio vean, no se imaginan el montón de plata que costó mi carrera y la carrera de mucha gente. Y la carrera de mucha gente que hoy incluso están ejerciendo otra cosa, o no están ejerciendo, o porque no encontraron oportunidades supuestamente, o porque, me explico, me entienden ahí para dónde voy. Es que no es limitarse, no es seguir llorando y no es seguir diciendo yo no puedo, yo no sé cómo. Busca el cómo. O sea, tienes internet, tienes Instagram, tienes YouTube, tienes un montón de herramientas, tienes todo el networking que puedes hacer, y todavía dices es que no sé cómo. Pues busca cómo. Reúnete con amigos que estén hablando de cómo lo hicieron, y tú escucha, miras, empiezas a imitar, a copiar códigos, a ser tú. Y una cosa muy importante que de verdad es fundamental: es diferente modelar a una persona y copiar a la persona. No va a funcionar lo mismo para ninguna persona, porque todos tenemos una identidad diferente, porque todos somos únicos, porque nadie es igual. Pero nada es nuevo, no tienes que inventarte nada. Sencillamente tienes que reinventarte tú mismo. Tienes que ser tu nueva versión del 2023. 1 minuto 47, ya se me va a cortar por acá este live. Me encantó pasar a charlar con ustedes. Los leo en los comentarios, cuéntenme pues sus historias, lo que tengan que compartir acá conmigo. Compartan este live, quiero que se lo envíen mínimo a 3 personas, a 3 amigos que estén estancados en un trabajo, que no estén sabiendo qué habilidades fortalecer. En 5 años solo habrá 2 tipos de empresas: las que están en internet y las que no existen. Bill Gates, exactamente. Si no estás en internet vas a desaparecer. Entonces, ¿de qué manera vas a romper las barreras de aparecer de alguna manera en internet? No tienes que dar la cara si no te gusta. Mira plataformas, compra un producto, móntate una tienda virtual. Lleva tu empresa, lleva tus servicios a la plataforma digital, que ahí es donde está el futuro, ahí es donde está el presente. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para cambiar ese presente tuyo y para avanzar, mejor dicho, ilimitadamente en ese presente, en ese futuro digital? Les dejo un beso, un abrazo, nos vemos mañana 8:30 puntuales. Nos vamos a ver todos los días acá, excepto el jueves, que tengo otro live en otra plataforma que después les cuento. 30 segundos, besos para todos, compartan este live, síganme en todas mis redes sociales: mpauladantas1, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en Telegram. Únanse porque estamos allá haciendo un reto de lectura. No hay más excusas, se dan cuenta, hasta leer
absolutamente gratis, no tienen que comprar el libro, no tienen ni que leer, les estoy leyendo, así que no tengan más excusas, cogen todos estos códigos y aplicarlos a la vida. Besos, bye.